Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. Ya vamos para 20 años, señores, y queremos darle las gracias a todo el pueblo dominicano, a aquellas personas que nos escribieron. Hoy estamos en vivo, teníamos 4 semanas de vacaciones y por eso ustedes veían que decía programa grabado, pero queremos darle las gracias a esas personas que nos tiraron, que nos llamaron y que nos dijeron que actualizáramos, que estábamos desactualizados. Bueno, aquí estamos en vivo hoy en nuestra faena, dándole las gracias a todas esas personas que de una u otra forma se acercaron a nosotros. Este es el único programa en bolsa de valores para todo el país y el territorio nacional. Hoy tenemos un programa especial, un programa de los bancos centrales poderosos, de la política monetaria y qué hay detrás de las decisiones de los poderosos, llámese Banco Central de Inglaterra, Banco Central de Europa, Reserva Federal, y qué hacen ellos para destruir la clase media y quedarse con nuestras riquezas. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, antes de nosotros tomar vacaciones, hace 4 semanas, usted sabe que siempre analizamos los mercados por la importancia de conocer cuál es la posición de nuestra economía en combinación con la economía mundial y las bolsas de valores. Nosotros queremos ver dónde estaba el Dow Jones Index hace alrededor de 5 semanas que nosotros habíamos trazado, miren, 28.725 puntos y había bajado 2.784 puntos. Eso era la posición del Dow hace 5 semanas cuando nosotros pronosticamos que oficialmente había comenzado la recesión y que ese punto crítico de la bolsa de valores era el punto de no retorno. Cuando cerrara por debajo de esa línea negra que está ahí, definitivamente la recesión habría comenzado, el mundo entraría en recesión y eso significa para las empresas, los industriales dominicanos, despidos de empleados y despidos alrededor del mundo. Afortunadamente la bolsa tuvo una cierta mejoría, pero eso no quiere decir que la economía se haya recuperado. No, ya tocamos el punto de no retorno y la recesión es inminente. Entonces, para que la recesión sea inminente, los bancos centrales poderosos han querido frenar la economía y quieren hacer un aterrizaje forzoso. Y no existe eso. Entonces, ellos quieren hacernos creer a nosotros que lo que estamos viviendo hoy con la inflación es producto de la guerra de Ucrania. No, es una excusa de ellos barata. Lo que estamos viviendo hoy, que se les fue de la mano a los poderosos, es producto de ellos mismos. Y lo vamos a ver, fíjense, el Dow Jones de nuevo, en otro tipo de gráfica, con el índice cerrando, esa línea blanca cerrando por debajo de la roja. O sea, ya evidentemente esa posición del Dow Jones le decía a los bancos centrales poderosos que había un problema, despidos masivos de empleados, donde miles de empresas alrededor del mundo comenzaron a cerrar,
tiendas comenzaron a cerrar, 200 tiendas aquí, 150 aquí, 80 allá, o sea, porque no se sostiene la economía mundial si no hay dinero en la bolsa. Porque esas empresas se cotizan en bolsa y para poder mantener esa expansión de sus productos alrededor del mundo necesitan el dinero suyo, el dinero mío y el dinero de todos los inversores que van a la bolsa. Por eso lo hemos dicho siempre, la importancia de la bolsa de valores. Entonces, esa caída de la bolsa, que ellos saben que iba a ser mucho más peligroso, ellos trataron de frenarlo. ¿Cómo? Inyectándole cierta liquidez, tratando de pasarnos un paño tibio y que nosotros no nos diéramos cuenta que es realmente lo que ellos están haciendo. Pero la recesión, sea hoy, mañana o pasado, y nosotros vamos a advertirle algo muy importante al gobierno y a los empresarios dominicanos, esta recesión es larga y prolongada. No es una recesión común y corriente. Esta recesión vamos a pasar del 2023. No hay forma hasta el día de hoy que nosotros podamos ver en los mercados que no va a durar el 2023 completo. Porque apenas ellos comienzan a tomar decisiones fuertes para frenar la inflación, pero eso va a destruir las empresas, el crédito, y con ello se llevan parte de las clases medias, que es la clase más productiva del mundo, porque es la clase pujante. Entonces, esa política de ellos le está haciendo mucho daño y ellos están diciendo cosas ahora que nunca antes la habían dicho. Vamos a ver, señor director, la número 4, la número 3, que veamos el Dow Jones. Fíjense, ahí cerró esta semana en 34.403 puntos, con una ligera mejora. Pero la recesión va como quiera, es inminente la recesión. Se recuperó, sobrepasó esa línea verde, sí es cierto, pero no ha sobrepasado los 36.970 puntos que tiene que pasar. Y nosotros no vemos hasta el día de hoy que eso pueda ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que observar? ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo con nuestra economía y con la economía mundial? Bueno, las medidas que ellos toman. Los datos económicos, Wall Street anticipa que la recesión es poderosa, larga y prolongada. ¿Qué hizo? Que le habíamos dicho antes de irnos, la señora Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central de Europa, que antes no decían eso. Ellos primero dijeron que la inflación era temporal, que la recuperación de la economía le íbamos a tener todo 100% seguro y que esa inflación la íbamos a controlar. Eso fue lo que ellos nos vendieron. La inflación está ya en 10%. Dice Christine Lagarde, critica que la mayoría de estímulos fiscales empeoran la inflación. Ella se refiere al dinero que los gobiernos gastan en la sociedad, como el nuestro, que salió a dar dinero porque era insostenible la economía con un país cerrado. Entonces había que garantizarle a la población, porque para eso es que pagamos impuestos, garantizarle a la población de que iban a tener por lo menos su comida y garantizada. Los empleados que perdieron millones, perdieron su empleo alrededor del mundo. Y dice ella, criticó que muchas de las ayudas fiscales de los gobiernos a empresas y hogares ante la subida de los precios contribuyen a aumentar la inflación. Pero eso es falso de ella. O sea, es cierto que el dinero barato aumenta la inflación, pero para que ustedes vean la irresponsabilidad de esa señora que ella quiere culpar ahora, que los gobiernos, pues eso fue lo que contribuyó a la inflación. No, señora, lo que contribuyó a la inflación fueron las medidas que ustedes tomaron, y esa es la número 6, señor director, para que podamos entender todo el procedimiento. Miren, el Banco Central de Europa, que es el banco que ella gobierna, del 2008, fíjense cómo estaba la participación en la impresión de euros, prácticamente nada, en 2 trillones de euros. Y del 19, cuando llegó la pandemia, que se cerró a principios del 20, de 4.5 a casi 9 trillones de euros ha impreso el Banco Central de Europa, que ella dirige. Entonces ese dinero barato que se fue al mercado fue lo que provocó la inflación en combinación con los otros bancos centrales. Y entonces, fíjense cómo ellos antes no nos decían nada de eso. Usted no ha escuchado nunca a un banco central diciendo que la economía está mal. Nunca lo hemos escuchado. Ellos comienzan y cambian el lenguaje para condicionar la opinión pública. Por eso nosotros le decimos siempre,
de la importancia de conocer los mercados, porque los mercados todos los refutan. Entonces, esa señora, Cristina Lagarde, ahora cambia su lenguaje. ¿Y qué nos dice ella ahora con relación a la recesión y el miedo que ella tiene? Y tiene que subir la tasa de interés. Pero eso el crédito. O sea, el Banco Central Europeo sube tasa de interés pese a miedo a la recesión. El Banco Central decidió subir su tasa de interés a 1.5%. Eso fue la semana antepasada, alrededor de 15 días. Es para que usted tenga una idea que ahora ella dice que el miedo a la recesión, ella va a subir la tasa de interés. Y la número 8, señor director, que queramos, amplíeme ese párrafo. Ojo con esto, para que el pueblo pueda entender. Dice, el Banco Central de Europa, el BCE, duplicó su tasa de interés clave al nivel más alto en más de una década, intensificando su andanada contra la inflación récord ante una probable recesión. No, es que es inminente la recesión. Pero dice debajo también, los legisladores de Frankfurt dieron a conocer su segundo aumento consecutivo de 3/4 de punto, o sea, 75 puntos este jueves, como esperaban los economistas. Eso lleva la tasa de depósito, que estaba por debajo de cero en julio, a 1.5%. O sea que era negativa la tasa de interés del Banco Central de Europa. Entonces, si la tasa de política monetaria es negativa y su dinero no tiene valor y usted se va al mercado y le inyecta casi 4.5 trillones de euros a la bolsa para usted decir que había que recuperar la economía, usted es la que está contribuyendo a la inflación, usted y los demás poderosos son los que han determinado que esta inflación hoy llegue a 2 dígitos, que llegue a 10%, a 11%, al 15% y al 20% y al 100% en otros países. No son los gobiernos. Nuestros gobiernos, desafortunadamente, que dependen de los mercados, están forzados sí o sí a subir la tasa de interés. Y hoy vamos a ver, detrás de esa subida, qué es lo que ellos pretenden con esto. Porque esto es serio, ¿eh? Nosotros siempre vamos a estar ratificándole a ustedes la importancia de conocer los mercados, porque ellos vienen por la clase media, ellos vienen por la riqueza de los pueblos y la van a destruir. Entonces, ¿cómo la destruyen ellos? Bueno, usted lo va a ver, ellos son los que hacen el dinero, son los que lo distribuyen, son los que lo controlan, le ponen el precio y son los que lo recogen. Entonces, también se prestan con cientos de trillones y billones de dólares a prestar con hipotecas garantizadas. Y ahora la clase media, que es la que más consume, va a tener una tasa de política monetaria altísima, producida por esa inflación de ellos. Y ahora usted tiene y corre el riesgo de perder su empresa, de perder su automóvil, de perder su casa, de perder su empleo y perder el futuro suyo y el de su familia. ¿Qué más dijo la señora Cristina Lagarde? Esa es la número 9, señor director, para que veamos. Amplíeme eso. Dice aquí, los funcionarios también endurecieron los términos de más de 2 billones de euros, más de 2.000 millones de dólares de préstamos ultra bajos de la era de la pandemia a los bancos conocidos como el TELTROX. Fíjense que ellos le ponen nombre para que nosotros no aprendamos. A nosotros, ¿qué nos importa el TELTROX? ¿Qué es eso? Eso para que nosotros no entendamos el lenguaje de ellos. Esos son préstamos que el Banco Central de Europa le hace a los bancos europeos a tasas bajas para que ellos lo presten más para adelante en la economía. El TELTROX. Pero nosotros no sabemos lo que es eso, nosotros no sabemos con qué se come eso. Colócame la número 10, señorito, para que veamos qué es eso, para que el pueblo entienda por qué eso es tan importante. Targeted Longer Term Refinancing Operation. Eso es lo que quiere decir el TELTROX. Enfóqueme eso, dice, the Targeted Longer Term Refinancing Operation, TELTROX, are Eurosystem operation that provide financing to credit institutions by offering banks long-term funding at attractive conditions. They preserve favorable borrowing conditions for banks and stimulate bank lending to the real economy. Ese es como ellos le prestan a las instituciones bancarias a tasas atractivas, le dan dinero a una baja tasa de interés para que ellos lo presten a la economía. Bueno, pues ellos están contribuyendo a que el dinero fluya en la economía, a que el dinero barato
porque ese dinero que era en tasa negativa, por debajo de cero en julio, 1.5 ahora, y tasa negativa antes, ellos contribuyeron a la pandemia con ese Teltrox, porque le están dando dinero a los bancos. Y si yo le doy dinero a un banco, a un 3%, para que el banco lo preste a un día, el banco me va a llamar todos los días para prestarme ese dinero, porque el Banco Central le dio el dinero a una tasa blanda. Entonces, fíjense que ellos le ponen nombres rarísimos a su lenguaje, para que nosotros no sepamos de qué ellos están hablando y cómo se comporta eso en los mercados. Wall Street sí sabe cómo se comporta eso. Entonces, ¿qué más pasó con eso? Mientras ella hablaba, el euro evidentemente estuvo y está por debajo de par con relación al dólar, porque la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha sido más agresivo que el Banco Central de Europa. Coloque para la número 11, señorito, para que veamos el euro. ¿Qué ha pasado con el euro esta semana? Fíjense, el euro ha bajado de 1.26 a 0.99 por debajo de par, 0.9959. Por debajo de par, producto de esa política mediocre que ha implementado la señora Cristina Lagarde, y entonces ahora ellos nos quieren vender que es mejor la inflación, subir la tasa de interés, que tengamos una inflación, pero ellos van a destruir con eso la clase media porque aumenta el dinero, el precio del dinero, el crédito y le aumenta todo. Entonces el financiamiento a las empresas, a las industrias va a subir. ¿Qué más dijo la señora Cristina Lagarde la semana antepasada en la reunión que tuvo en Frankfurt, directo desde Frankfurt? Mire, última hora, Cristina Lagarde dice, deberíamos seguir subiendo tipos de interés, que se refiere ella, en varias reuniones más. O sea, eso lo dijo ella públicamente. Y mientras ella hablaba, el euro se iba depreciando. O sea, que ella dice, leyendo entre líneas, que el Banco Central de Europa va a seguir subiendo la tasa de interés. Pero si sube la tasa de interés, ¿qué impacto tiene eso en la economía dominicana? Bueno, muchísimo. Mire, ¿qué más dijo la señora Cristina Lagarde? Para que leamos entre líneas. La economía sufre menos con la subida de tipos de interés que con la elevada inflación. Ahora yo le pregunto a ustedes, puede bajar con nosotros, director. ¿Cuándo un Banco Central, un gobernador del Banco Central ha dicho eso? Nunca antes. Y eso es porque se le ha ido de la mano. Nuestros pueblos, desafortunadamente, que carecemos de educación bursátil, estamos muy vulnerables a las decisiones de ellos. Porque ellos siempre van a responder a la élite, porque ellos quieren garantizar su trabajo y su puesto. Entonces, mañana, si algo anda mal, a los bancos va a haber que rescatarlo. Pero ¿quién es que rescata a los bancos? Los gobiernos. ¿Y quién necesitan los gobiernos para mantener? Porque el gobierno es un sistema. Y ese sistema del gobierno es una empresa. Esa empresa que se llama gobierno, para mantenerse en el gobierno, necesita ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones necesita dinero. Y para tener dinero, tiene que darle ese dinero a la gente. Y tiene que buscar préstamos. Y tiene que imprimir dinero. Pero son ellos los que imprimen el dinero. Y son ellos los que controlan los mercados. Entonces, cuando un banco central, un gobernador del Banco Central dice que es mejor subir los tipos de interés porque le hacen menos daño a la economía que la inflación, ya usted puede saber todas las decisiones erróneas que ellos han tomado durante ese lapso. Porque esto no llegó de ayer para hoy, no llegó con Rusia, con la invasión de Rusia a Ucrania, llegó por la participación de ellos en los mercados, llegó por la impresión de dinero sin valor en los mercados. ¿Y qué hicieron las instituciones? Cuando el dinero no tiene valor, las instituciones corren y vuelan por mercados fuertes. Y los mercados fuertes son los commodities. Entonces tenía que dispararse la inflación mundial. No había forma que la inflación se quedara estática cuando ellos le están inyectando todo el dinero del mundo a la economía. Entonces hoy nuestros pueblos están pagando esa consecuencia de esa política errónea de los poderosos. Y que nosotros estamos sujetos y compelido a hacer lo que ellos nos digan que hagamos. No hay de otra. Porque nosotros no sabemos de inversión. Y el mundo está vinculado a la bolsa de valores. El mundo se controla desde Wall Street y los mercados. Y ellos lo controlan con las medidas que toman.
Y por eso hoy tenemos una inflación de 2 dígitos. ¿Qué más dijo la señora Lagarde, señor director? La número 13. Dice la señora Lagarde, las previsiones del peor escenario económico no han llegado a producirse. Fíjense, las previsiones del peor escenario económico todavía no se han producido. Dijo ella en Frankfurt la semana pasada, en el discurso y la intervención de los gobernadores, de los bancos centrales y toda la Unión Europea. Entonces, cuando un gobernador del Banco Central dice esto, tenemos que prepararnos para lo peor, porque ella dice que no se ha producido lo peor, y es cierto. Y nosotros tenemos meses diciéndole a ustedes lo que va a pasar. La recesión es inminente, es brutal, es larga y prolongada, hasta el día de hoy. ¿Quién nos los dice? Los mercados. Entonces, estas medidas irresponsables de estos gobernadores de la élite mundial hoy nos quieren vender que el problema que tenemos es por la invasión a Rusia. No, señor. Wall Street y los mercados ya descuentan la tasa de política monetaria del Banco Central de Europa. La subió 75 puntos, o sea, estaba negativa a 1.50 aproximadamente, que fue que lo subió de 1 a 1.50, le subió 75 puntos, entonces, pero no va a bajar la tasa de política monetaria, va a subir hasta 2.77. Esa es la número 14, señor director. Ya Wall Street y los mercados, mírenlo ahí los vemos en el 20, ojo con esto, ahí los vemos en el 22, 1.1 a 2%, pero va a seguir extendiéndose hasta septiembre 14 del 23 de acuerdo a los mercados. Eso significa que ya la bolsa de valores, los mercados poderosos ya incorporaron esa tasa de política monetaria del Banco Central de Europa. Lo mínimo que ella tiene que llevarles alrededor del 3%. Entonces, si el euro sube a esa velocidad que le están subiendo, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Hay problemas en nuestro pueblo. Y recuérdense que viene un año eleccionario. Y los pueblos que tienen elecciones, esto tumba gobierno, los problemas económicos. Entonces, por eso nosotros tenemos que felicitar al Banco Central, que hemos sido críticos por la agresividad en su política monetaria en los últimos meses, que del año pasado en diciembre, que era 3%, la ha subido a 8.5%. Entonces, vamos, señor director, colóqueme la número 15 y veamos, fíjense, la eurozona a 1.50% de interés. Ahí, pero miren la inflación, ¿cuánto es? 8.4, el real 9.9 la inflación. Ahí dice CPI year to date, 9.9% de inflación. Entonces, la tasa de política monetaria real es negativa, menos 8.4%. Entonces, no se sostiene el mundo con esa tasa negativa, el dinero sin valor, porque le quita el incentivo a los inversores. Entonces, la Reserva Federal, que tiene una política monetaria mucho más agresiva y mucho más fuerte en los últimos tiempos, ha venido subiendo de 75 puntos en 4 ocasiones su tasa de política monetaria, y eso ha hecho que el dólar explote en los mercados internacionales y que suba con relación a todas las demás monedas. Esa es la número 19, señor director. El dólar index, para que el pueblo pueda ver, fíjese, el dólar está explotando en los mercados internacionales. ¿Se va a sostener así? Claro que no, que tiene que ceder, y va a ceder. Pero mientras cede el dólar, la agresividad que la está manejando la Reserva Federal ha hecho que el dólar explote en los mercados internacionales contra todas las monedas. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, porque el euro tiene un peso, que lo vamos a ver más adelante, y las demás monedas, de un 57.6% en el movimiento del dólar a nivel mundial. Independientemente de cómo el dólar se ha movido, aquí en la República Dominicana, que el gobierno ha hecho un formidable trabajo, lo mismo que el Banco Central, a través de las exportaciones, a través de promover más las exportaciones y desincentivar las importaciones y la tasa cero de aranceles, eso ha favorecido a que el dólar se mantenga estable. Y también, evidentemente, cuando el dinero no se va a los bolsillos de los funcionarios ladrones, porque cuando usted se roba 1.000 millones de pesos, se pierden, por cada millón que se pierde, 10 empleos directos. Entonces, qué bueno que este presidente dice que el que la hace la paga y va preso el que robe. Tiene que ser así, porque vamos a pagar la consecuencia. Esto no se sostiene, y lo que viene, no sabemos lo que pueda venir, porque la recesión es fuerte. La clase media va a sufrir mucho. Y el deber de nosotros es proteger nuestros empresarios, nuestras pequeñas y medianas empresas. Pero lo que ellos quieren es destruir nuestra clase media. A ellos no les importa eso.
A ellos les importan sus intereses nada más. Y vamos a ver por qué decimos eso. ¿Qué más dice la Reserva Federal? Esa es la número 20, señor director, para que nos vayamos a pausa. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés 0.75 por cuarta vez en 5 meses. O sea que, y la número 21, señor director, para que veamos, 3.75 a 4%. Amplíeme ese párrafo y ahí nos vamos a pausa. Dice ahí, hasta el rango del 3.75 a 4%, los tipos más altos desde la primera mitad de enero del 2008. Pero no fue en enero de 2008 que tuvimos la gran crisis financiera. Puede bajar con nosotros, señor director. Que tuvimos la gran crisis financiera y que esta crisis, esta recesión va a ser mucho más dura que la de 2008 y posiblemente que la del 2029, cuando el crash y la gran depresión. En el próximo bloque vamos a ver qué más dice la Reserva Federal, qué hace el Banco Central de Inglaterra y nuestro Banco Central y qué hay detrás de todo eso para destruir y quedarse con las riquezas y las propiedades de la clase media. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la carrera por el primer lugar entre el Banco Central de Europa y la Reserva Federal se está haciendo sentir. El único problema es que nosotros somos los perjudicados, porque ellos son los que hacen el euro, lo imprimen, lo distribuyen y lo recogen y le ponen el precio. Nosotros no podemos hacer euros, ni podemos hacer dólares. Y nuestras economías dependen de lo que ellos hacen. Entonces, por eso nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo. 230 años de Wall Street de creado y nosotros no tenemos la primera empresa cotizando en bolsa que vende acciones. Sin embargo, las empresas del mundo entero, alrededor del mundo, todos los gobiernos, todas nuestras economías dependen de la bolsa de valores de los mercados de Wall Street. Y a nosotros no nos importa cómo se maneja el mercado. A nosotros no nos interesa conocer realmente quién nos controla la vida, quién le pone el precio a todo lo que comemos, a los commodities, a los alimentos, al combustible, a la electricidad, a la ropa, a los colegios, a nuestro futuro. Y a nosotros no nos interesa conocer eso. Entonces tenemos un problema grave. Y usted me habla a mí de que usted tiene maestría en posgrado y doctorado y usted no sabe con qué se come la bolsa de valores. Usted tiene un problema grave. Porque los títulos no nos resuelven los problemas, son los resultados. Yo no creo en títulos, yo tengo el mío, pero son los resultados lo importante para nosotros. Y ellos tienen resultados y nos controlan desde los mercados. Colócame la 22, señor director, para que veamos la carrera que ellos tienen. Mira, ahí lo tenemos. El azul es la Reserva Federal y el gris, el azul es el Banco Central de Europa y el gris es la Reserva Federal. 4% la Reserva Federal subió su política monetaria y el Banco Central de Europa 2%. Pero fíjese que subió de golpe. Amplíala, señor director, para que podamos ver eso. Y acércala un poquitico más para que tengamos una visión más cerca. Fíjese, todo comenzó de repente, ahí lo vemos. La Reserva Federal ha subido los tipos un 75% a 4% y el Banco Central de Europa ahora a 2%. Pero ellos tenían política negativa en los bancos pagando por su dinero. Entonces, si el dinero no vale, usted sale a comprar materias primas. Y las materias primas son los commodities, los alimentos. Y eso es inflacionario por naturaleza. Entonces, ellos tienen una carrera a costa del sacrificio de la clase media y de otros pueblos, a ver quién llega primero y quién sube más alto la tasa de interés, la tasa de política monetaria y el valor del dinero. Entonces, hay problemas graves, porque ahora dice la señora Cristina Lagarde que lo peor no ha pasado. Y que es peor tener una alta tasa de inflación que subir la tasa de interés. Entonces, ella no está diciendo entre líneas, porque la verdad no está ahí arriba, como diría nuestro amigo Guillermo Salet de la superficie. Hay que buscar esa verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, que viene más subida del Banco Central de Europa, pero también de la Reserva Federal. Entonces va a seguir subiendo todo, porque el dinero con que compramos, el dólar en los mercados, no es con el dólar de aquí, es con el dólar internacional.
Colócame la número 23, señor director, para que veamos qué más dice la Reserva Federal. Dice aquí, estamos firmemente comprometidos al devolver la inflación a nuestro objetivo del 2%, dice el señor Jerome Powell. Pero ¿qué pasa? Que la inflación está ahora por encima del 8%. Entonces eso es falso de toda falsedad. O sea, el señor Jerome Powell, el gobernador del Banco Central de la FED, el presidente de la FED, entonces nos dice ahora que ellos van a devolvernos a nosotros la inflación al 2%. Por eso es falso, porque no tienen control de ellos ya. Ahora, ellos sí la subieron. ¿Qué hay detrás de esa subida? Bueno, quedarse con la riqueza de los pueblos. Porque mientras más se encarece el dinero, por eso es que decimos que eso provoca despidos masivos. Entonces las empresas ahora, una empresa que se haya financiado, para ponerle un ejemplo simple, con 50 millones de pesos a un 8%, no es lo mismo que 50 millones de pesos a un 15%. No es lo mismo financiarse cuando la tasa de política monetaria estaba a 3%, ahora que está a 8.50%. Entonces esa empresa va a tener que pagar, triplicar el pago de intereses de su financiamiento. Entonces necesariamente va a tener que cortar por las nóminas. Hay masivos, despidos masivos alrededor del mundo. Entonces, ¿quién se beneficia de esos despidos masivos? Ellos, porque ellos son los que imprimen el dinero, ellos son los que lo filtran en la economía y los que lo están recogiendo. Ahora ellos fueron a recoger su dinero y van a recoger su dinero. No importa quién caiga, no importa a quién ellos dañen, no importa qué gobierno tumben. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesa sus riquezas y su dinero, sus intereses. Ahora nos dicen a nosotros que es mejor subir la tasa de interés, pero ellos decían antes que la inflación era temporal. Esa inflación es temporal, eso va a pasar un par de meses. Ahora dicen que no es temporal. Ahora nos dicen, vamos a subir la tasa de interés, porque es mejor subir la tasa de interés que tener una inflación alta. Es una condición a la opinión pública. Por eso es que los pueblos tenemos que saber de quiénes escuchamos las informaciones. Colócame la 24, señor director, para que veamos cómo la Reserva Federal ha ido subiendo su tasa de interés. Miren, en enero la subió de 0.25 a 0.50. En marzo de 0.75 a 1. En junio de 1.50 a 1.75. En julio de 2.25 a 2.50. En septiembre de 3 a 3.25 y ahora de 3.25 a 4. Eso es constante, todos los meses. 4 subidas consecutivas de 0.75%. Entonces, pero eso ha creado un problema grave en los mercados. Esa es la número 26, señor director. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, que la curva invertida, esa es la tasa de política de rendimiento de todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, desde 3 meses hasta 30 años, cuando esa curva se invierte y eso sobrepasa el 50%, históricamente garantiza una recesión y es inminente. Nunca antes, jamás, hemos tenido, no ha fallado la recesión. Y si vemos esa línea roja de punto en el centro y vemos cada vez que ha bajado la economía, siempre ha estado por encima del 50% y ahora está en 90% la curva invertida. Entonces, la recesión es inminente, el colapso es inminente, el colapso económico mundial es inminente. Y la bolsa es asunto de tiempo nada más. Ahora, ¿qué están ellos haciendo? Condicionando la opinión pública para que todo pase desapercibido. Pues son traidores, ellos operan como un cartel, no les importa nada excepto sus intereses. Pero nuestros pueblos que no creen en la bolsa, pues somos vulnerables a eso. Nuestros pueblos que no se preocupan por invertir en bolsa y por aprender, somos vulnerables a eso. Nuestras empresas, nuestros industriales que no terminan de ver y que lo correcto sea para salvar sus empresas en el futuro, llevarla a la bolsa, todavía no tenemos una en 230 años. Pero el lenguaje de ellos no se compadece con sus acciones. Ellos tienen un lenguaje y hacen otra cosa. Colócame la 27, señor director. Dice el señor Jerome Powell que van a conseguir su objetivo de 2% de la inflación. Pero miren la masa monetaria, ¿cuánto ha subido? 50.3%. O sea que si usted tiene todo el dinero del mundo en el mercado, usted va a bajar la inflación a un 2%. Eso es falso de toda falsedad. Usted no tiene control sobre eso. Ahora sí tiene control ahora de subir la tasa de interés, porque eso le garantiza a ellos quedarse con las propiedades
de la clase media y de la persona en la medida que van perdiendo sus empleos. Porque vienen despidos masivos. En la medida que aumenta el crédito, que aumenta el valor del dinero, usted tiende a perder su casa, su inversión, y pierde su carro y lo pierde todo. Porque usted posiblemente esté dentro de los empleos riesgosos que usted lo pierda, producto de ese encarecimiento del valor del dinero. Entonces, fíjense, hay algo que se está dando y que es inminente y lo más letal que hay para una economía mundial. Esa es la número 28, señor director. La política de rendimiento de 3 meses de los bonos del Tesoro está en 4.18, por encima de los bonos del Tesoro de 30 años. Entonces, es para que usted tenga una idea, o sea, que el dinero a 3 meses tiene un mayor valor que el dinero a 30 años. Y si el dinero a 3 meses vale más, Luis Fernando García no va a comprar, no va a financiarse a 30 años, pero usted se financia a 30 años. Entonces los inversores, los gobiernos, se financian a largo plazo. Los gobiernos no se financian a 3 meses. Los gobiernos se financian a 10 años, 15 años, 20 años y 30 años, 50 años y 100 años ya. Entonces, si a 3 meses le pagan más a usted que a 30 años, usted no va a llevar su dinero a 30 años. Así de simple, ¿eh? Entonces, la bolsa nos está diciendo a nosotros dónde está el problema y qué están ellos haciendo para quedarse con la riqueza de nuestros pueblos. La excusa perfecta ha sido la pandemia, donde ellos han intervenido la bolsa con todo el dinero del mundo y eso ha provocado inflación. Pero la tasa ahora, los mortgage rate, la tasa de interés de los mortgages está en 7.08. O sea que la tasa que usted pagaba 2.65 hace 2 años, hoy usted tiene que pagar 3 veces más en los bancos. Entonces usted va a perder su casa. Si usted pierde su empleo, prepárese que usted va a perder su casa. Y la número 30, señor director, ¿por qué es tan importante eso? Miren, el euro tiene un 57.6% de peso en el movimiento del dólar. El yen 13.6, la libra esterlina 11.9, el dólar canadiense 9.1, la krona sueca 4.2 y el franco suizo 3.6. Entonces, esa política de ellos, de subir la tasa de interés, ellos están yendo por nosotros y vienen por nosotros, todos sin excepción. Llámese Banco Central de Europa, Banco Central de Inglaterra y Reserva Federal. Colóqueme la número 40, señorito, para que veamos qué dijo el Banco Central de Inglaterra. Estamos hablando de los poderosos y de los que controlan el mundo, porque ya vemos cuál es el peso de su moneda. Banco Central de Inglaterra anunció el mayor aumento en tasa de interés en 33 años. Eso es la libra esterlina. Y la número 41, señor director, ¿qué más dice el Banco Central de Inglaterra? El Banco Central de Inglaterra, BOI, elevó la tasa de interés de 2.25 al 3%, el mayor aumento en 33 años, en un intento por controlar la inflación en un contexto de recesión que podría prolongarse hasta el 2024, según advirtió la entidad. Fíjense que ellos no hablaban de eso antes. Entonces, ya ellos saben, en 40 años, entonces, el costo de la vida, y cuando usted vaya a los supermercados, ese costo de la vida y ese costo de los alimentos y ese financiamiento que tenemos es producto de eso. Entonces, ya no se están hablando que la recesión podría prolongarse hasta el 2024, pero no hemos llegado al 23 todavía. Entonces nuestros pueblos, nuestras empresas, nuestras industrias, hay problemas porque van a perder un 20, un 30% de sus ventas ahora. Y cuando una empresa pierde ventas, significa que el gobierno deja de recibir dinero en el pago de impuestos. Pero el gobierno vamos a tener elecciones pronto y va a tener que buscar más dinero para invertir en elecciones, hacer más préstamos, pero no es este gobierno nada más, todos los gobiernos del mundo, lo mismo, todos los que estén en elecciones. Entonces, por eso es que tenemos que conocer los mercados, para proteger nuestras empresas, pero ellos están protegiendo su dinero de ellos, y ahora vienen por las riquezas nuestras. Colóqueme la número 42, señor director, para que veamos. Dice, en septiembre la tasa de inflación del Reino Unido, medida por el índice de precio al consumidor, el IPC, era de 10.1 en libras esterlinas. Entonces ellos dicen que la van a bajar 2%. ¡Mentira! Pues ellos no tienen control de eso ya. Lo que ellos sí tienen control es subir la tasa de interés para quedarse con la riqueza de nosotros. Y la número 43, señor director. El precio de los alimentos
y las bebidas no alcohólicas aumentó un 14.6% en el año hasta septiembre, 14.6% en libras esterlinas. Pero lo mismo pasó en dólares, y lo mismo pasó en pesos, y lo mismo pasó en euros, y va a pasar en libras esterlinas, y va a pasar en el mundo entero. Y las empresas nuestras tienen problemas con el crédito, y tienen problemas ya de paso con la demanda de sus ventas, porque no van a vender lo mismo a partir de ahora, porque la recesión se está acercando más. Y ellos nos dicen a nosotros ahora que la recesión se va a prolongar hasta el 2024, pero no estamos en el 23. Entonces, también nos dicen que lo peor no ha pasado. La 44, señor director. Bank of England raises key rate by 75 points. See GDP shrinking through la primera cola de 2024. O sea que el Producto Interno Bruto se va a reducir hasta el 24. Eso dice el Banco Central de Inglaterra. Eso dicen uno de los poderosos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Banco Central nuestro para frenar eso de una forma correcta y agresiva? Felicitamos al Banco Central, señor Valdés Albizu, que incrementa su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos. Tuvo que entrar rápido el Banco Central de la República Dominicana en su reunión política monetaria del mes de octubre 22. Decidió aumentar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 8,25 a 8,50% anual. Y la inflación, afortunadamente, ha bajado. Pero él no puede hacer otra cosa. Él está forzado a hacer eso porque los poderosos nos están arropando. Y la número 46, señor director, para que ahí nos vayamos. Entonces, ¿qué significa eso? Dice ahí, la inflación interanual mantiene su moderación a reducirse en unos 100 puntos básicos desde el máximo de 9,64 a 8,63. Qué bueno que el Banco Central nuestro ha podido reducir la inflación, porque con su política agresiva ha impedido que el dinero salga de los bancos y mantiene la estabilidad económica. Qué bueno, porque nosotros hemos sido críticos de ello, pero esa es la medida correcta. Ahora, nosotros queríamos que eso pasara, no, pero nosotros queremos que nuestro pueblo aprenda de bolsa para que podamos proteger nuestras empresas y que no nos llevemos de ellos. Pero mientras nuestros pueblos, nuestros ciudadanos no se preocupen por aprender en bolsa, ellos van a hacer de nosotros lo que les dé la gana, porque nos controlan con los mercados, nos dañan la economía, pero entonces ahora su crédito es más caro, su financiamiento es más caro y el valor del dinero es más caro. Entonces usted como empresario, usted como industrial, usted tiene problemas. ¿Quién nos lo dice? Los mercados. Entonces, ¿cuál es en definitiva la conclusión de esto? Bueno, que ellos están subiendo la tasa de interés porque se les fue de la mano la inflación y eso significa destruir parte de la clase media mundial y ellos, con su dinero y con su política errónea, solamente para beneficiar de sus intereses y sus ciudadanos, han decidido quedarse con la riqueza de la clase media y de todo lo que tenga que huela a Latinoamérica y el Caribe, porque a nosotros no nos interesa la bolsa. Entonces su política todos los días va a ser mucho más y más dañina en detrimento de lo más necesitado que somos nosotros, los países que dependemos de los mercados y que desafortunadamente no tenemos cultura de inversión, ni conocemos cómo se compra una acción en bolsa de valores, ni cómo proteger nuestras empresas, ni nuestras industrias a través de la bolsa de valores. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó